Bendiciones. Evangelio de este hermoso miércoles 29 del mes de junio está tomado de San Mateo en su capítulo 16, versículos del 13 al 19. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice: en aquel tiempo, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús les replicó: feliz eres, Simón Bar-Joná, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás se la podrán vencer. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermoso Evangelio, bendito Dios, que el Señor nos ha regalado en este hermoso miércoles, hermanos y hermanas. Día especial para la Santa y Única Iglesia de Cristo, bendito Dios, porque hoy estamos celebrando de una manera muy especial, gloria a Dios, la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles fieles de Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Y de esa misma manera también, pilares de la Santa y Única Iglesia de Cristo, bendito sea Dios. Y conmemorar de una manera muy especial, bendito Dios, a San Pedro y a San Pablo, hermanos, hermanas, como esos apóstoles fieles de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios, es traer a nuestra memoria, bendito Dios, como bien nos presenta la Sagrada Escritura, bendito sea el Señor, a dos hombres de fe, bendito Dios, a dos hombres valientes, hermanos y hermanas, seguro de su confianza en el Señor, bendito Dios, defensores de la verdad, hermanos, hermanas, decidido a dar su vida a causa del Evangelio, bendito sea el Señor. En otras palabras, hermanos, hermanas, San Pablo y San Pedro son ejemplo vivo, bendito Dios, de que el poder de Dios todo lo transforma, todo lo puede, todo lo cambia, bendito sea el Señor. Porque esos grandes hombres que hoy celebramos, bendito Dios, son un modelo para imitar, bendito Dios. Son un modelo para que nosotros podamos ser, bendito Dios, verdadero cristiano, hermanos, hermanas. Porque, por ejemplo, San Pablo, bendito Dios, bien sabemos que anteriormente se llamaba Saulo, bendito Dios. Y este hombre grandioso que es un apóstol del Señor, un defensor de la verdad, un defensor del Evangelio, bendito Dios, era un hombre que era perseguidor de la iglesia. Era un hombre que de una manera agresiva perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia de Cristo, hermanos, hermanas. Y podemos ver manifestado en este hombre, bendito Dios, que luego Jesús le cambió el nombre y le puso San Pablo, bendito sea el Señor. Podemos ver manifestado sobre él, bendito Dios,
que lo que Dios toca lo cambia, lo que Dios toca lo transforma, lo que Dios toca, hermanos y hermanas, es criatura nueva ante su presencia. Bendito sea el Señor. Porque podemos ver cómo San Pablo, un perseguidor de la iglesia, se convirtió, bendito Dios, en un defensor de la misma, en un defensor de la verdad, en un defensor del evangelio, bendito sea el Señor. Y a eso estamos llamados todos, a defender la verdad, a defender el evangelio, a predicar el amor de Cristo, a predicar el evangelio con seguridad, con certeza, con fe, con valentía, como lo hacían esos dos grandes hombres, bendito sea Dios. Y por el otro lado, hermanos, hermanas, tenemos a San Pedro, bendito Dios, un hombre valiente, bendito Dios, un hombre de fe, hermanos, hermanas, un hombre que hablaba con seguridad, bendito sea el Señor, hasta el punto de ser elegido por Cristo Jesús como ese pastor visible de su santa y única iglesia, bendito Dios. Ahora bien, hermanos y hermanas, es interesante resaltar, bendito Dios, las razones por la cual San Pedro hablaba de la manera correcta de Jesús. Las razones por la cual San Pedro, bendito Dios, hablaba con seguridad y conocía a Jesucristo, bendito sea el Señor. Y como bien nos presenta este hermoso texto bíblico, hermanos y hermanas, era porque era un hombre de fe. Era porque era un hombre que estaba cerca de Jesús. Era porque era un hombre que se dejaba seducir por el Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Y a esos estamos llamados cada uno de nosotros, bendito sea Dios, a dejarnos seducir por el Espíritu Santo, a estar cerca de Cristo para poder conocerle a Él, a estar cerca del Señor para poder, bendito Dios, empaparnos de su gracia y de su amor, bendito sea el Señor. ¿Para qué, hermanos y hermanas? Para que de la misma manera que San Pedro, bendito Dios, nosotros podamos entonces, gloria a Dios, responder con seguridad, hermanos y hermanas. Para que de esa misma manera que San Pedro, bendito Dios, nosotros podamos entonces reconocer a Cristo Jesús como el ungido del Dios vivo, bendito sea Dios, que ha venido para hacernos libres a cada uno de nosotros del pecado mismo, bendito sea el Señor. Y podemos ver, hermanos, hermanas, como San Pedro, porque estaba cerca del Señor, porque estaba, bendito Dios, seducido por el Espíritu Santo, respondió con seguridad y les dijo, bendito Dios, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, bendito sea el Señor. Y dice la palabra, hermanos y hermanas, que cimentado en esa verdad, cimentado en esa seguridad de Pedro, bendito Dios, entonces Jesús les dijo lo siguiente: feliz eres, Simón Barjoná, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia, bendito Dios. Me detengo un poquito aquí, hermanos y hermanas, para aclarar y repetirlo otra vez más. Dice Jesús, sobre ti edificaré mi iglesia. Está hablando en singular, no en plural. No está diciendo mis iglesias, no, sino mi iglesia, una sola iglesia. Y le continúa diciendo, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer, bendito Dios. O sea, el enemigo, por más que intente, jamás podrá destruir la santa iglesia de Cristo, hermanos, hermanas, que es la santísima iglesia católica, bendito Dios. Y le continúa diciendo Jesús a Pedro entonces lo siguiente: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, bendito Dios. O sea, le está dando toda autoridad para llevar a cabo la misión de ser ese pastor visible de su iglesia, hermanos y hermanas.
Le está dando toda autoridad. Bendito Dios. Y le está diciendo: lo que tú abres quedará abierto y lo que tú cierres quedará cerrado. Bendito Dios. Porque le está dando la llave, o sea, lo está haciendo su mayordomo, hermanos, hermanas. Como bien se viene a presentar allá en Isaías, capítulo 22, versículo 20 a 22. Y podemos ver que dice allí la palabra lo siguiente. Y dice: a Eliaquim, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén. De la misma manera que el Papa Francisco, que es el vicario de Cristo ahora mismo, es el sucesor de Pedro. Bendito Dios. Es precisamente lo que significa Papa, hermanos y hermanas. Padre significa Papa, significa Padre. Y dice aquí: y será un Padre para los habitantes de Jerusalén, o sea, para el pueblo de Dios. Y continúa diciendo: y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David, lo mismo que hizo Jesús con Pedro. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Bendito sea Dios. Y es precisamente lo que el Señor ha hecho con San Pedro, bendito Dios. Le ha dado autoridad, le ha hecho, bendito sea el Señor, ha puesto en sus manos la llave. Bendito Dios. Lo ha hecho, bendito sea el Señor, su mayordomo, para guiar su pueblo, guiar su iglesia. ¿Para qué, hermanos, hermanas? Para que así su iglesia permaneciera unida. Como bien dice San Juan, como bien dice San Juan 10, un solo rebaño con un solo pastor. No 50 rebaños, no 7.000 rebaños, no 70.000 rebaños. No, un solo rebaño con un solo pastor. Esa es la intención principal de Jesús, que su pueblo permanezca unido. Por eso deja un pastor que rija a su pueblo aquí en la tierra, para que permanezcamos unidos a Él. Como bien dice Jesús allá en San Juan 17. Padre, te ruego para que lo guarde en mi nombre. Bendito Dios, para que todos sean uno como nosotros somos uno. Podemos ser como Jesús insiste en la unidad, en permanecer unidos como un solo pueblo, con una sola fe, con un solo espíritu, con un solo bautismo, una sola confianza, como bien lo viene a decir San Pablo en Efesios 4 en adelante. Bendito Dios. La unidad es fundamental para reconocer el pueblo de Dios, para reconocer que Cristo ha venido como enviado de Dios. Como bien dice el mismo capítulo 17 de San Juan, allá en su versículo 20 en adelante. Padre, que ellos permanezcan unidos como nosotros, para que el mundo me reconozca, para que el mundo crea, para que me reconozcan como tu Hijo. La unidad es fundamental en el camino de Dios. Bendito sea el Señor. Es por eso que Jesús insiste tanto, y es por esa razón que el enemigo le gusta dividir y le gusta meterle a la cabeza a muchas personas. Como bien dice Santiago 5, Satanás se viste de ángel de luz para engañar, y hay tantos pastores que han sido engañados. Y dije que Dios le ha iluminado para fundar otra iglesia. Eso es mentira, hermanos y hermanas. Son espíritus seductores que solo buscan la división, solo buscan destruir el rebaño. Tener cuidadito con eso, hermanito, hermanita. Con dejarte conducir por un espíritu de mentira a través de un pastor, bendito Dios, seducido por ese espíritu para llevarte a otra iglesia. No es que haya otra iglesia, es que haya aquel persona que quieren destruir el rebaño, como lo dice Gálatas 1:6. Pero sí, dice San Pablo allí: si un ángel del cielo bajase o yo mismo lo hiciera, maldito sea quien lo haga. La división jamás, hermanos, hermanas. La unidad sí, firme en el Señor, en un solo pueblo, en un solo rebaño, en una sola iglesia guiada por ese pastor visible, San Pedro, que hoy en día es el Papa Francisco. Que Dios lo guarde y lo bendiga siempre. Dios te bendiga y te fortalezca siempre, hermanos y hermanas, que la gracia de Cristo pueda cubrirte a ti, a todo lo tuyo, en este hermoso día y siempre. Un abrazo en el Señor.